Shalom, Lekulam. Bienvenidos nuevamente a el programa de Hidabrut Abrazando el Mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por asistir capítulo tras capítulo a este espacio de mujeres inspiradoras que nos traen sus historias de superación, de resiliencia, de transformación para edificar nuestras vidas. El día de hoy no quiero que se muevan porque el programa trae a una invitada súper especial. Una carioca que está aquí en Jerusalén ya hace varios años y nos va a contar su historia de transformación, de resiliencia, de fe. Una mujer alegre, que le gusta el baile y que viene a contarnos cómo llegó acá y cuánto que tuvo que pasar y cuánto que tuvo que sufrir y cuánto hoy nos puede enseñar. Para mí es un placer estar aquí contigo, Hanna. Bienvenida. Muchas gracias. Abrazando el mundo. Ay, qué lindo. Me encanta. Es emocionante. Yada. Muchas gracias que estoy acá, que me llamaron. Es un placer, mamás. Bueno, para nosotros también es un placer y bienvenida. Gracias. Bueno, naciste en Río de Janeiro, Brasil, carioca, sí, en carioca, Jerusalén. En la playa casi. En la playa, casi en la playa. Casi nací ahí, no. Pero me encantaba vivir en Río. Me encantaba ir a la playa, me encantaban las fiestas, me encantaba todo. Siempre de verdad, iba a las 6 horas de la mañana a la playa. Era como más una pasión, todos los días, casi todos los días. Carioca de y playa es Carioca, Matín. Claro. Bueno, y esa infancia en Río de Janeiro, Hanna, ¿cómo fue? Y crecer en un ambiente judío, pero con una corriente distinta a la que tienes ahora. Cuéntanos de eso. Ok. Yo estudié toda mi vida en el colegio Liesin. Se queda en Botafogo, muy cerca de Copacabana. También me encantaba. La escuela era una de las alumnas. Todos los profesores la querían, era yo. Pero era un colegio reformista, laico. Como sabíamos que era Pesach, sabíamos que era Sukkot, teníamos un azúcar, pero no sabíamos etrog, lulav, pero no el significado, no sé, era muy raso. Era como solo historias, no como energía, no como tradición, claro, pero no sé, es distinto. No a la hot, no las cosas que se conectan con el judaísmo. Entonces, muchos de mis amigos hoy es como, soy judío, ¿pero qué? Pero saben, tienen Pesaj en sus casas, como yo tenía, tienen Sukkot, no sé. Shabbat, sabíamos las brajot de Nerot, de vino, del pan, pero salíamos a las fiestas. ¿Tu familia cómo está conformada, tu familia de origen? De origen, tengo un papá, una mamá. Mi papá es judío, de familia de la isla de Rhodes, en Grecia. En Grecia. Y judíos desde Arsinai. Y mi mamá es conversa, pero siempre se encantó con el judaísmo, no se identificado con nada otro. Entonces yo crecí con mi hermano. Crecemos judíos, claro, siempre judíos, obviamente judíos, en este colegio laico y aprendemos hebreo, aprendemos las cosas de Israel, siempre me encantó Israel y los bailes judíos, me encantaba desde muy chica, empecé a hacerlos. El baile ha sido todo un tema en tu vida. Sí, hasta hoy, Baruch Hashem, me encanta. Me quedé muy conectada con el judaísmo por las músicas en ivrit. Zeu. Eso era, ¿soy judía? Sí, porque bailo. Como así, mamás. Pero, a ver, entonces, papá, mamá, hermano y tú en Río de Janeiro, en una comunidad reformista. Reformista, sí. ¿Cómo era la vida judía reformista en esa época? La vida judía reformista, bueno, íbamos todos los viernes a la sinagoga donde mi papá era Hassan.
Se encanta, él canta y encanta. Tiene una voz. Baruch Hashem. ¿Cómo es ser la hija de Hassan de la sinagoga? Sí. ¿Cómo es eso? Todos me conocían como la hija de David. Ah, eres hija de David. En las cosas de mi mamá, eres hija de Nadia. Ellos son muy famosos. ¿Dónde están? Mi papá es muy famoso en la comunidad, Baruch Hashem. Y me sentía como en los holofotes, pero siempre me encantó, me gusta, y no pasa nada, está bien. Entonces, no sé si había como una presión para que yo iba a los viernes, pero mis padres eran mucho... Cuando crianza, no, yo tenía que ir. Y tenía que ir todo, Yom Kippur, tenía que ir Pesach, tenía que ir a todo. Pero cuando crecí, como va, si quiera, si no quiera, no pasa nada. Pero a ellos les gustaría que yo fuera. Bueno, pero era una vida linda, tranquila, comunitaria. Sí. Eras popular. Sí. Tu papá era el Hassan, tu mamá era una líder. Najón. Vivían una vida muy apasionada con la cultura judía. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa después que haces un salto y una transformación hacia una cosa mucho más profunda? ¿Cuál es esa historia que te lleva a ese camino de cambio? Wow. Ok. Entonces, cuando nací, cuando tenía como, creo que a los 12 años mis padres se separaron. Entonces, de ahí empecé a buscar como, ok, entonces soy hija de mi papá, soy hija de mi mamá, pero ¿quién soy yo? Con 12 años. Iba a la playa con mis amigas a los 14, 15, y a las 7 las preguntaba, ¿pero por qué el mar llega hasta acá y no pasa? ¿Por qué la arena es distinta del mar? ¿Por qué el sol está acá y ahora está acá y después se fue? ¿Por qué eso? ¿Cómo eso? ¿Dónde? ¿Por qué yo estoy aquí contigo? ¿Dónde? Era muy filosófica y mis amigas con 14, 15 decían, no, dale al mar. Ya, no, da, stop. Ya está. Aprovecha. Todos los días era una búsqueda porque, no sé, el divorcio fue muy difícil. Y ¿en qué momento tus padres se divorcian? Cuando yo tenía 12 años, estaba como... un minuto después de mi bat. Wow. Sí, fue un minuto, mamá. Pero esperaron el bat pasar para que me contara. Pero se quedó como era muy difícil porque mi papá se fue a vivir muy, muy lejos, entonces yo no podía verlo y yo estaba creciendo como un adolescente. Es difícil. Difícil. Y el tema del celular, empezaron los celulares y yo no sabía usar y tengo una cabeza no muy buena para esas cosas y me llamaran, no atendía, era una cuestión. Anyway, pero no estaba bien con mi papá, pero estaba como maguada. Claro, llega la preadolescencia y llega la crisis, Exacto. El divorcio de tus padres, las preguntas existenciales. Todo junto. Pero, sin embargo, tú continúas, luego entras a la universidad, haces fisioterapia, ¿verdad? Entonces, con 17 salí del colegio y una cosa muy importante, la profesora de bailes del colegio se fue a vivir en Miami. Y ella, no sé si esperó por mí, pero cayó justo cuando yo salí del colegio. Ella se fue a vivir en Miami y dijo para mí, yo quiero que te agarre mi espacio en el colegio como profesora de danza. Y era mi sueño. Ya tenía empezado con ella como un stage. Y me encantó, quedé arrasado porque me encantaba. A ella le gustó mucho, ¿cómo se dice eso? La amo, te amo. Ella te quería mucho. Sí. Ella te quería mucho. Sí, pero y yo a ella. Tú ya habías estado en su clase por un tiempo. Y no, ahí en la aula de ella. De ella, sí, desde los 9. Desde los 9. 17. O sea, todo ese tiempo que estuviste, cuando comenzó esa crisis, tú ya estabas bailando. Sí, ella fue muy importante para mi vida.
Entonces ella se puso a mí en su lugar y yo fui a la universidad. Pero en el final del año surgió un viaje a Israel por 3 meses con Hillel de Río, es una organización famosa. Y me quedé en Carmiel por 3 meses. Fue increíble, nada religioso, pero fue... me encantó, éramos 8 mujeres, 3 hombres. Fue la experiencia más maravillosa de mi vida, no puedo decirte. Ahí me encantó Israel, porque con 16, todavía estaba en el colegio, vine a Maccabi, vine jugando voleibol. Y con 17, vine con 18 ya. Vine a este plan de 3 meses y no lograba salir. Dijo, no, yo necesito quedarme. Y ahí encontré un curso de bailes para formarme como profesora. Y ya era profesora en Río, en mi colegio. Y yo dije, bueno, ya estoy. No pasa nada si quedo otros 6 meses. Me quedo acá, hago el curso. Ya está, tengo teuda, tengo diploma. Y llamé al colegio, ellos dejaron, mi papá concordó en pagar, fue otro tema. Pero me quedé como otros 6 meses. Bueno, el tipo que estaba ahí se quedó también. Y yo tenía que volver al Río en agosto. Y tuvimos una tragedia en mi familia en junio. Wow. Sí, mi hermana, 2 meses antes de que se terminara el curso. Antes de terminar. Vino aquella tragedia que cambió tu vida para siempre. Para siempre, sí. Mi hermano tuvo un accidente y se quedó como viernes y sábado en el hospital y en domingo falleció. Tu hermano tenía 16 años. Sí. Y él era el ángel que el mundo necesita. Bueno, no necesita porque está con Hashem ahora, pero no peleaba con nadie. Conmigo como crianza, pero no peleaba con nadie. Era bueno de todos los tipos. Inteligente. Era el alumno número 1 y tocaba la guitarra y cantaba y era jugador profesional, casi profesional, de fútbol y tenía una novia. Y era bueno en la escuela. Era bueno en todo que hacía. Era gracioso. Era perfecto. Wow. No tenía que estar acá. Entonces se fue en junio, 15 de junio. Y yo con mi mamá en el teléfono de Brasil, pero ahí era 2008, no era WhatsApp. Entonces era más difícil. Y yo no quería hablar con mi papá, porque mi papá es muy... ¿Cómo se dice? Tiene los pies en el piso. Sabe lo que pasa, dice cómo es. Práctico. Mi mamá también es práctica, pero creo que ella tenía más esperanza. Mi papá estaba como... Bueno, no va. pasa esta tragedia terrible. Sí. Pierdes a tu hermano querido. Sí, vuelvo a Brasil. Vuelves a Brasil. Para el entero. Y ahí esas preguntas existenciales supongo que se multiplicaron. Sí, veces millón. No, era como... Desde ahí, cuando mi hermano se fue, yo ya preguntaba. Ahora mucho más, porque yo sabía que él no tenía que estar acá. Toda mi formación judía en el colegio me dio la fuerza de decir, ya está. Su alma cumplió su objetivo, ya hizo lo que tenía que hacer, no tiene que quedarse más acá. Hashem lo quiso de vuelta. Ni un segundo tuve un problema con eso. Mi problema era, ok, pero yo quedé. ¿Y qué hago ahora? ¿Por qué él fue y yo me quedé? ¿Por qué justo yo? Y también tuve una amiga de la escuela que también, misma cosa, tuvo un accidente y se fue. Creo que por eso también empecé a preguntar, porque ella tenía 12 años y su hermana estaba en Israel, igual como yo y mi hermano, ella. Y dijo, guay, pobrecita de la hermana, está en Israel. Y lo mismo pasó a mí. Yo recordaba de eso. Y empecé a preguntar, ¿por qué yo estoy acá
¿Qué yo tengo que hacer? ¿Por qué yo soy hija de mi mamá y mi papá? ¿Por qué no de otros? ¿Por qué la gente se muere de cáncer? 50 años se queda en los hospitales y él lo llevó 2 segundos. 3 días, ya está, zeu. Entonces, las preguntas me quedaron loca. Volví a Israel a encerrar el curso, volví a la universidad a terminar el fisioterapia, pero todo se perdió el sabor. Era como a todo preguntaba, ¿pero para qué? Me voy a la universidad, ¿pero para qué? Como si hubiera perdido un poco el sentido. Todo el sentido. La existencia. Todo el sentido. Yo ya no sabía cuál era el sentido antes. Ahora mucho menos. Peor. No, era como, Antes ¿para qué despertarme? Antes estabas curiosa para entender. Sí. Pero después de eso vino como algo que un antes y un después. Sí. Que te dejó un poco perdida quizás. Completamente. Completamente. ¿Cómo sales de eso, Hanna? Me tardó mucho. Me quedé 10 años en esta búsqueda. Porque en el principio dijo, no pasa nada, él se fue, pero yo me quedo, entonces voy a hacer el máximo para aprovechar. Entonces, fiestas y no sé qué, y bebida, y Baruch Hashem, no drogas. Pero casi. Porque era como, vamos a vivir, tengo que celebrar la vida, tengo que agradecer que yo estoy, pero él no. No, porque él no, pero tengo que agradecer que sí estoy, pero ¿para qué estoy? Entonces, no hacía sentido, no había. Entonces, me quedé como las fiestas, en fiestas, dale fiestas. Y me quedé así como unos 5 o 6 años. Fue mucho tiempo, pero todos quedé, ¿cómo se dice? En el mismo tiempo, habían días que era como, no quiero levantar. Y me quedaba así un mes. De la cama para el baño, cocina, cocina, cuarto, pieza, como a dormir. Baño, cocina. ¿Qué te hace despertar de esta oscuridad? De estas cosas, yo empecé a buscar formas de salir. Busqué en todo. Textos, cristianismo, no sé, testimonias estas, cientología, teología, no sé, busqué de todo. Y otra, empecé a beber y comer y vamos a vivir. Entonces, voy a morir con 30 años, vaya a pasarme un infarto. Entonces, ya está. Pensaba en eso, estaba muy deprimida. Y ahí me encontré una otra cosa, no sé si puedo decir. Herbalife. ¿Puedes decir el nombre? Sí, shakes de emagrecimiento. Sí. Y también se cambiaron mi vida porque me sentía muy mal. Yo estaba con este pensamiento, voy a estar obesa, voy a morir con 30 años, no pasa nada, pero me sentía mal. Yo de fondo soy muy feliz, soy muy alegre, soy muy arriba, me encanta la vida. Pero estas cosas me dificultaban mucho. Entonces yo dije, no, ok, no quiero más. Necesito sentirme bien. Ahora no estoy tanto, pero dale. Después de dos hijos, más difícil. Pero me encontré con estos shakes y me cambió la vida. Entonces, como adelgué 12 kilos. Y me sentí como, puedo ayudar a la gente. Entonces empecé a trabajar con Herbalife para ayudar a la gente. Pero hacía fisioterapia también para ayudar a la gente. Yo siempre tuve esto, pero en el final era, pero él no quiere ser ayudado. No pasa nada, vamos todos a morir. Wow. Siempre volvía a eso, era muy difícil, muy cansativo. Y, ¿cuál es el momento de quiebre? Que quiebre, cuando llegué a Israel, Hashem hace las cosas. Yo estaba buscando estos textos y encontré uno que decía que el sentido de la vida era amar y recibir amor de vuelta. Y me encantó. Dijo, ok, si mi hermano, mi abuela, que también en la época ya había morido, y mi tía, y no sé, si ellos amaron y fueron amados, entonces ya está. Si me llego en el último día de mi vida y digo, amé un montón, recibí mucho de algunas personas, pero recibí mucho amor,
Ya está, viví. No es la comida, no es la bebida, es el amor. Dale, amor. ¿Quién amo? Y el que amo. Y en esta época tenía parado de bailar como unos 5 años. Y porque, ¿para qué ser feliz? Pero me encantaban los bailes. Entonces salí de mi oficina de Herbalife, fui a una tienda de tatuajes a hacer una tatuaje que decía Ricude amo con un corazón, para me recordar que amo los bailes y tengo que hacer algo con eso. Loca. Entonces, pero la estoy sacando. Tú lees un texto que dice, el sentido de la vida es amar y ser amado. Sí. Y tú dices, ¿qué es eso que yo amo? Sí. Entonces, ¿Quién son las personas? Es bailar. ¿Quién son las personas que amo? ¿Cuáles son las cosas que amo? Entonces, las personas, mi familia, mis amigos. Y en el texto decía, ame todo, el aire, los árboles, el piso, el suelo, I don't know, todo, como todo. Si ama toda la gente, es como el principio de empatía. Si ama toda la gente, algunas van a amarte de vuelta. Y dijo, ok, estoy bien con eso, dale. Ok, entonces personas y cosas. ¿Qué son las cosas que amo? Bailar. Wow. Claro, pero Hanna, eso es un comienzo, digamos que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Sí, pero la busca. Pero donde te encuentras en este momento, pasó de ahí, de encontrar el sentido en el amor, hasta llegar a ser una mujer ortodoxa, observante, jaredí. Pasó un gran trecho. Cuéntanos un poco qué pasó en ese salto. Porque es así. Cuando descubrí que amaba los bailes, empecé a buscar lugares para hacer los bailes. Y encontré en el Facebook Sharei Binah. ¡Wow! Ahí, es ahí. Ok, Sharei Binah, para el público que no sabe, es la midrashá, la única midrashá brasilera. Los amo. Seminario de mujeres. El Seminario de Mujeres brasilero en Jerusalén, una institución muy prestigiosa que tiene ya muchos años de funcionamiento. Sí, ¿Tú 18, creo. encontraste Sharei Binah? Encontré Sharei Binah en el Facebook. Había algunos años, habían hablado conmigo, no sabía lo que era. Pregunté, ¿tienen un espacio en Río para hacer los Rikudim? Ellos me dijeron, no, estamos en Jerusalén. Dije, ok, gracias. Ya está. Como una semana después me mandan un flyer de, venga para Israel, $500, tiene donde quedarse, donde dormir, donde comer, paseos, 3 semanas. $500. Era muy barato. Dale, no, 2. Dale, 2. Me voy. Hacía como, creo que 10 años que no venía a Israel. Y dijo, claro, dale, ¿puedes llamar amigas? Sí. Llamé como varias amigas, una vino conmigo y lo pasé increíble. Pero las pregunté, no tengo faldas, estoy en Río, tengo מכנסיים קצרות, shorts, ojalá calzas, pero faldas, vestidos, no. Y ellas dijeron, no pasa nada, vienes como sea, ¿cómo estás? No pasa nada, de verdad. Me sentí como, ¿y son religiosos? No, es porque soy invitada. Ok, soy visita. Pasa nada, ok. Y ahí llegué, conocí a Tzivi y conocí a Rav Braja. Son los 12. Rav Braja es el, ¿cómo dice? Rabino, ¿no? El rabino. Y es director. Un amor. Rav Braja, vos es maravilloso. Entonces conociste a Rav Braja en la puerta y dijo, hola, buen día. Y él dijo, hoy, ¿cómo va? Con una sonrisa. Y dijo, este tipo, 1,90, no sé, muy alto él, de negro, con barba, con covo, con chapéu. Ajá, sombrero. Sombrero. Dijo, ¿esto es religioso? Oh, ok, me encantó. Ya está. Y ahí llega Tzivi, ¿cómo estás tú ahora? De peluca, con medias, con falda. Y dijo, ¿y ahí? Como los cariocas. Pero ella es de São Paulo. Y dijo, ¿y ahí? Ya está. Me sentí en mi casa. En casa. En casa, con pantalones rojos. Pantalones rojos. Y estaba como, ok, las 2 primeras personas religiosas de verdad
no religiosas de verdad, pero que las conocí de verdad. Porque las otras de Río, mi papá era Hazán, entonces conocía a todos. Pero yo no estaba ahí. Trabajé un poco con bailes en Lubavitch, en Chabad. Pero no hablé con la gente, no sé, no tenía... Porque no estaba como todo corto, era gilonía. Cuando no tú sé. llegas a Sherei Binah, llegas con tu estilo carioca. Sí, carioca. Tú inmediatamente haces un vínculo con las personas y te sientes en casa. Me sentí en casa. Desde ahí no saliste más. No. Wow. No, es porque las preguntas, es como, empezaron los shiurim, las clases de Torah, y yo quedaba como lindo para los otros. Ay, wow, muy, muy nahmad, muy cool. No para mí. No para mí. No para mí, no para mí, no para mí. Pero ahí tenía un novio. Guay, esta es otra historia para la próxima. Pero tenía un novio, es la historia muy larga. Y él no era judío. Y conocimos en Brasil. Conocimos en Brasil como 2 meses antes y hablamos que íbamos a quedarnos juntos por 1 año. Ya estaba cerrado, como ya está. Y ahí vino a Israel, dijo él, voy a quedarme 1 mes. Y ahí empecé a trabajar, no quería salir. Entonces, otros 6 meses, como la primera vez. Entonces, quería quedarme otros 6 meses y empecé el curso de bailes otra vez. Porque tenía volvido a amar, ¿no? Esta toda la historia de Kakua, del tatuaje, había sido como 3 meses antes de venir. Y yo quería tener hecho un tatuaje como 8 años antes, cuando mi hermano se fue, con la Hamza, la mano, con Jai, porque es Hannah, y Jacob, mi hermano se llamaba Jacob. Entonces, Het y Yud, Jai, Jacob en mi cuerpo para siempre. Bueno, pero nunca la hizo. 10 años quiso hacer hizo una 3 meses antes de venir a Israel. Y bueno, hay mucha historia desde ahí, pero mi novio cuando quiso convertirse Haredi, porque se fue a la yeshiva, es una otra historia. Se fue a la yeshiva porque yo estaba en la midrasha de mujeres. Él no podía venir a vivir conmigo, entonces se fue a la yeshiva. Pero ¿cómo se fue? Esta es otra historia. Cuando él quiso convertirse, yo dijo, no, gracias, terminamos acá. Entonces, como que peleamos, terminamos, pero queríamos quedarnos juntos, teníamos arreglado que quedamos juntos 1 año. Y él dijo, ¿quieres mismo separar? Dijo, no, tú eres mi marido. En mi cabeza ya tenía casado con él. En mi cabeza era mi marido. Yo estaba muy mal, que él quería ser religioso y yo no. No, ¿qué haces? Vienes goy para Israel, quédate goy. ¿Qué quieres ser haredi? Y él dijo, ok, entonces hacemos así. Tú no haces nada. No cambies nada. No hagas Shabbat, no pongas falda, no nada. Pero voy a pedirte algo, estudies por mí. Porque no vas a poder poner la carne en mi plato de queso. No vas a poder usar los utensilios. Los utensilios, todo. Pero tienes que saber, en la pieza, en Shabbat, con celular, con televisión, lo que sea, lo que quieras. Pero estudies por mí. Dije, ok, serio. Voy a empezar. Creía que era justo. Estaba bien. Él dijo, no necesito cambiar, no quiero cambiar. Ya está. Pero pidió para estudiar por él. Ok. Entonces fui a la clase del Tzivi, la primera que conocí. Iba siempre, me encantan las clases. Era siempre una alumna muy presente. Y ella empezó a hablar una clase como bla, 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 no sé qué, bla, 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 Shabbat, no sé qué, Kashrut y Torah y Hashem. Por eso que estamos acá, por eso que Dios creó el mundo. Y dijo, ¿qué? ¿Tienes las respuestas? Y ella me miró y dijo, ¿dónde estuviste los últimos 6 meses? Y dijo, no así. Necesito saber ahora. ¿Tienes la respuesta de verdad? Sí, no, todo el judaísmo. Esto es que es creer en el judaísmo. Él dijo, imposible. Nos quedamos como 1 semana en charlas personales y en el final de la semana, como cumplí mi primer Shabbat.
Yo quería mucho saber la verdad. Y la cosa que vino conmigo de Río era que cada uno tiene su verdad. Si él cree en eso, si ella cree en eso, no pasa nada, no pasa nada. Y ella dijo una cosa que me quedó marcada. Ella dijo, si alguien cree que el holocausto no pasó, es verdad. No estoy diciendo si la opinión, no sé sí o sí, no, verdad. El holocausto. Él cree que no pasó, tú crees que creo, sé que pasó. Entonces, y ahí, y dijo, Najón, hay una verdad, una. Las personas pueden creer lo que quieran, pero la verdad es una. Wow, qué historia. Hay una verdad. ¿Cuál es? Estamos buscando, pero, y la Torah está ahí, pero, entonces dijo, ok, necesito entender, pero ya está. Entonces, esta pareja viene contigo de Brasil, una persona no judía. Sí. Entra por casualidad en la yeshiva de hombres. Hay una historia por sí solo. Se dispone a estudiar Torah Sí. y te invita a estudiar y a partir del estudio en una clase de la Morad Zivi, que es maravillosa, Sí. encuentras la verdad. Sí. Que busqué como toda la vida. Bueno, vamos a necesitar unas 3 entrevistas Exacto. para que nos cuentes. Pero mira, el tiempo es corto y yo quiero realmente avanzar en esa, en esa vida, ya cuando encuentras la verdad, cuando llegas, cuando esto es lo tuyo, nunca el baile te abandona. ¿Qué pasa con esa oscuridad y ese dolor que traías de tu hermano desde siempre? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo vives ahora? Ok, entonces de ahí fui a muchas clases. Agradezco a todos los rabanim y las rabaniot que me ayudaron, siempre me ayudan hasta hoy. Encontré como, volvimos, hicimos alía, casamos en Brasil, todavía no acá, y yo fui a vivir sola, entonces empecé a estudiar muchas alajot, porque tenía que vivir sola, no estaba más en la midrashá, porque tengo una pera, que está conmigo hasta hoy. Y ahí empecé a estudiar con mis amigas de midrashá, conocí a la gente, pero una cosa era, yo no quería perder mi felicidad, mi alegría. Y vi a las mujeres religiosas, solo Tzive la vi como, y ahí, como natural. Pero las otras la vi como, hola, Shabbat Shalom, así bajo. Y yo dijo, nunca voy a ser así. No puedo, no soy yo. Entonces quedaba como una pelea de quiero hacer lo que hacen, pero no ser como son. Quiero ser yo y ser religiosa. No, quiero vivir la verdad, pero no sé cómo vivir la verdad siendo yo. Exacto. Entonces, había una amiga mía, estábamos en Brasil, no sé por qué, cuándo, pero ella estaba rezando minjá y yo estaba sentada en la silla y dijo, ella es religiosa, yo la conozco. Ella es muy cool, muy, ¿cómo se dice? Legal. Muy divertida, muy graciosa. Ella es una persona maravillosa. ¿Cómo se puede vestirse así y rezar y hacer lo que las otras hacen? No hacía sentido. Terminó minjá y yo la pregunté, amiga, ¿por qué tenemos que ser religiosas? Ella dijo, no tienes que ser religiosa. Dijo, ¿cómo no? No tienes que ser religiosa. Tienes que cumplir Torah y mitzvot. Seas tú, cumples Torah y mitzvot. Dijo, dale, esto sé hacer. Esto lo sé. Y ahí estamos. Desde ahí cumples Torah y mitzvot siendo tú. De la mejor forma que puedo siendo yo. ¿Y cómo es Hannah? ¿Cómo es Hannah? Baruch Hashem, Hannah es muy feliz. Baruch Hashem, encontré lo que quería. Ahora tengo las respuestas. Porque toda la historia de mi hermano, toda la historia de mis padres, toda mi historia, las necesidades de mi alma, las necesidades que
no sé, de cuáles son mis características. También estudié mucho tiempo personal development, como dice. Desarrollo personal. Eso. Y para descubrir quién yo era. Y descubrí que yo soy buena, yo soy increíble, yo soy maravillosa, yo soy una persona que puede ayudar. Y yo soy una persona que puede inspirar. Y soy una persona que puede lograr muchas cosas, pero y cumplir la voluntad de Hashem, porque Hashem me puso acá para ayudar a la gente. Y creo que los bailes vienen porque los talentos, Hashem nos pone para hacer las cosas que tenemos que hacer con sus talentos, ¿no? Con nuestros talentos. Y Baruch Hashem, tengo talento para los bailes. Entonces, ahora tengo una arcada de mujeres acá en Jerusalén, en Neve Yaakov, solo para mujeres no religiosas, pueden venir quien sea, pero las músicas son para la Neshama. Entonces, evito de agarrar músicas goyot, en inglés, español, no agarro, en ivrit y con mensajes positivas, con letras lindas. Y salgo de ahí como en las nubes. Ya bailé mucho tiempo. Hay una otra arcada que me encanta en Ramot, que es maravillosa, de una amiga mía. Amo a la gente y esta gente tuvo muy zhut en mi Hazara Bechuva. Mucho zhut. Las amo inmensamente. Pero pones todo tipo de música. El sentimiento es otro. Hannah, es increíble. Realmente eres una mujer que inspira con tu autenticidad, porque no hay secretos. No. Está todo ahí, está todo limpio y da para ver. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy se encuentran en ese lugar de oscuridad que un día tú pasaste? Las diría para seguir buscando, porque vivir sin respuestas es muy difícil. Y a veces, la verdad, las respuestas no son las que queremos, pero son la verdad. Entonces, tenemos que escoger, escuché eso en una de las clases de desarrollo personal, tienes que escoger cuál va a ser su difícil. Vivir sano es difícil, vivir gordo es difícil, vivir feliz es difícil, vivir triste es difícil, todo es difícil. Pero vivir siendo quien es difícil, con verdad o sin verdad. Tienes que escoger, es como, y mi opinión, buscar la verdad y no dejar de ser quien es. Porque es así que vas a llenar. Te quedas lleno, es como, wow, ahora sé por qué Hashem me puso acá, sé lo que tengo que hacer. Los días no son fáciles, ningún día es fácil, pero pueden ser buenos, pueden ser felices, pueden ser, no a pesar, es como van juntos las dificultades y la alegría. Wow. No pasa nada. Tu hermano estaría súper orgulloso. Espero que sí, pero también es de él. Él es él era él, yo soy yo. Entonces sí está orgulloso, Bezrat Hashem que esté. Pero de cada uno cree lo que quiere creer y tiene, no sé. ¿Eres una mamá de dos? Sí, dos niñas lindas. ¿Cómo es esa mamá alegre, entregada con esa búsqueda, idealista, abierta? ¿Cómo es tu vida de madre? Mi vida de madre es muy, como dice, creo que como mi mamá me creó. Como ¿cómo dijiste tú ahora? Sin máscaras. Sin máscaras. Es como, no, dale, ¿no quieres? Ok, ¿qué quieres? Ok, esto no puedo. O lo otro. Es como, mamá, es como, no sé, muy simple, pero alegre. Pero siempre con risas, siempre con música, siempre con... Intento, mi máximo. Ni siempre es perfecto, pero intento. Qué lindo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta vivir en Jerusalén? El aire de Jerusalén. Es Jerusalén. No, desde antes, desde que no era religiosa, dijo, si un día hago aliyá, no voy a Tel Aviv es igual a Río. No, imposible, me voy a Jerusalén. Wow. Quiero Jerusalén.
Qué lindo. Hanna, ¿las preguntas se terminan o siempre preguntas? Siempre pregunto porque mi cabeza es una lástima, me olvido. Ahí pregunto y digo, no, yo sé, ok, bien. No, y siempre Lindo. creo que cuando sabes, no cuando crees, cuando sabes que Hashem creó el mundo y creó a ti y creó a las cosas y creó a todo, no tienes que temer, no tienes que preguntar. Es como, ok, yo no sé lo que piensa él, pero seguro hace el mejor para todos nosotros, para mí, para ti, para todos. Entonces, no puedo no entender por qué, pero es el mejor. O sea, siempre tienes preguntas y aunque no tengas las respuestas, sabes que está todo bien. No, exacto. Que hay detrás una sabiduría Exacto. infinita. Siempre vuelvo a Hashem, Él es el creador, Él sabe de todo y todo es para el bien. Wow. Y ya está. Qué historia linda, Hanna. Baruch Hashem. Hay muchísimas más cosas que contar, muchísimas más cosas que hablar. No, mi historia con mi marido es como enorme. Ashgaha Pratit. Cómo lo Wow. conocí, cómo vinimos, cómo casamos. Casamos un día antes de Corona, Wow. en el día de 100. Era como, tuvimos una lluvia. Y el próximo día, solo 10. Tuvimos muchas cosas. Qué lástima que no tenemos tiempo, pero regálame un mensaje para esas mujeres que están esperando su shidduch, que están con ese deseo de encontrar su persona en el mundo. ¿Qué les dirías a ellas? A partir de tu experiencia. De mi experiencia, diría para escribir. Todos dicen para dibujar. Ajá. El marido ideal. Sí. Yo escribí 60, él era 58. Alto de ojos azules no era, pero dije, ok, no pasa nada. Pero, mamá, escribir todo, responsable, cariño, todo, y dejar en las manos de Hashem. Bueno, ya saben, mujeres, escriban 60 cosas que es 58 de 60, está perfecto. Está perfecto. Bueno, sí, pues, y dejar en la mano de Hashem. Dejar en la mano. Hashem eso sabe. es lo más importante. Mamás. Hanna, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer tenerte. Mamás, toda Shebati. Que nos contagiemos con esta alegría, esta autenticidad de una mujer carioca que vino hoy a traernos esta historia de vida y transformación. Espero que a ustedes les llegue, así como me llegó a mí. Y nos vemos en el próximo programa aquí en Abrazando el Mundo. Muchas gracias.